Biblia Génesis. Vamos a buscar la Biblia Génesis capítulo 12, del versículo 1, vamos a leer. Génesis capítulo 12 del versículo 1, si lo tienen todos, voy a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem y hasta el encinto de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente, y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, hasta el versículo 9, he leído. Aquí varios hermanos son mayores de edad, sí, más de 40 años, sí, 50 años, algunos 60 años, sí. Oh, en Corea, como hay muchos consejos de los mayores hacia los jóvenes. Por ejemplo, hoy está, creo que, Jan Francisco, ¿cómo se llama? A Franco Antonio, sí. ¿Cuántos años tiene, perdona? 19 años. ¿Y Jane cuántos años tienes? A 22. Entonces, él es más joven, ya estamos aquí. En Corea también hay muchos consejos de los mayores hacia los jóvenes. ¿Sí? A los 10 años tiene que hacer tal, a los 20 años, y a los 30 años, a los 40 años. Hay muchos consejos para estas edades. Entonces, para los 10 años, ¿qué aconsejarían ustedes? Como ustedes han vivido ya, entonces a los 10 años, ¿ustedes qué aconsejaría a los 10 años? ¿Mm? A disfrutar, o, o a jugar, ¿sí? A jugar, a disfrutar, ¿sí? Mm, sí. Claro, a los 10 años no le toca otra cosa que sino estudiar como estudiante, ¿sí? No bien, sino porque este estudiante, por eso tiene que estudiar, ¿sí? Entonces el tiempo de estudiar. Y a los 20 años, ¿a qué aconsejaría a los 20 años? ¿No? Otra vez estudiar, estudiar, sí. Sí. Oh, bueno, a los 20 años, ¿sí? Experimentar, ¿sí? De lo que haya estudiado. Experimentar con una visión amplia, ¿sí? Y ver más cosas, ¿sí? A los 30 años, ¿qué aconsejaría a los 30 años? Sí. Oh, otra vez que experimentar, sí. Oh, tener éxito. No, todavía no le toca el éxito a los 30 años.
Sí. Oh, oh. En Corea, como entre varios consejos para la edad 30, aconseja tener alguien que te pueda dirigir. Mm. Encontrarse un mentor o un guía, ¿sí? ¿Por qué? Depende de con quién andas tú, ya es diferente. Por lo cual, ya a los 20 años, con todo lo que haya experimentado, y luego a los 30 años, ya tener a alguien, digamos, como 10 veces más grande, más excelente que tú, por ejemplo, no como un par de veces, sino 10 veces más grande. Digamos que, por ejemplo, ahora mismo, y te vas tú al gimnasio, ¿sí? No sé si para ti quién es el que más tiene músculo. ¿Cómo se llama? Antes era como Rambo. No sé si le suena a Rambo, ¿sí? O, ¿cómo se llama el actor? Sylvester. Ah, sí, la sabe muy bien. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el hijo de Abraham? Ah, no sé. Pero, pero ese actor ya todos ya saben bien, ¿no? Sí. No. Entonces, digamos que él sí que ya sabe cómo entrenarse. Entonces, si tú hoy te vas al gimnasio y este señor si te entrenara, en un mes, ¿cómo estarías? ¿No? Wow, pastor, ahora yo puedo ir a la playa, pastor, para este verano. ¿Sí? Mm. Digamos que ahora sí, como tú no sabes cómo manejar tu dinero, pero si ahora sí te entrenara como el Elon Musk sabe quién es. Sí, Elon Musk sí te enseña cómo invertir dinero, cómo hacer las cosas, entonces tú en un mes, ¿cómo estarías? Oh, oh. Sí. Mm. Entonces es muy, muy diferente con quién estás tú, ¿sí? No eres tú solo, no estás no, no importa, es que la capacidad de cada uno no varía mucho, pero depende de con quién estás tú, ya esto sí te hace pensar, eso sí que te entrena las cosas y eso ya te permite una base de vida, ¿sí? Por eso es muy importante, por ejemplo, en Corea también hay grandes empresas como Samsung, no sé si le suena, ¿no? Samsung, ¿no? Samsung, sí, LG, LG, sí, y Hyundai, sí. Ah, me enorgullezco, ¿no? Sí, pues así soy de Corea del Sur, sí, así son los coreanos, sí. Mm, Aunque no tengo nada, pero sí. Oh. Entonces, cada empresa tiene un fundador, ¿sí? Cada fundador tenía una mentalidad totalmente diferente a los que trabajan con él, ¿sí? Por eso, por eso las empresas, aunque tienen una idea tan brillante, pero el éxito de la empresa no depende de una idea brillante, sino cada empresa tiene una filosofía, ¿sí? Por ejemplo, cómo desafiar, ¿sí? O cómo hacer las cosas. Samsung hace 30 años, 35 años, siempre era como segunda empresa en Corea, una segunda marca. Siempre era, primero era LG, era mejor, ¿sí? Donde mi padre trabajaba 19 años en LG, era mejor empresa en Corea. Y Samsung era siempre segunda empresa. Y a nivel mundial tampoco reconocida. Pero el fundador de Samsung ya lo entregó esa empresa a su último hijo. Entonces, ese señor, el hijo del fundador, ya vio el futuro de Samsung. En ese entonces, aunque no era primero, pero aún así ganaba, tenía buena competencia, pero sin embargo, él vio y reconoció una vez, viajando en Estados Unidos, en un centro comercial, viendo los productos de Samsung, cómo están ante los clientes. Nadie quería comprar los electrodomésticos de Samsung. Mm. Por lo menos en ese momento vendía algo, sí. Era segunda marca en Corea, sí. Pero él reconoció bien de aquí a 10 años cómo estará Samsung a nivel mundial.
En el mercado mundial no hay ninguna competencia. Si es así, de momento, aunque estamos bien, pero fácilmente y dentro de poco hay que cerrar la empresa. Él reconoció el fracaso de Samsung. Muy, muy críticamente él lo vio y reconoció la situación y llamó todos los encargados, directores de la mesa, y dijo, desde ahora, cambiar todos, menos tu esposa y tus hijos. ¿Entiende? Desde ahora, cambiar todos, dejando tu esposa y tus hijos, al resto hay que cambiar todo. Eso fue un cambio, un giro de la empresa Samsung. Entonces, desde ese entonces, ¿quiénes son los que entraban a la empresa Samsung? Por lo menos eran élites en Corea, los que sacaban buenas notas, siempre entraban. Así que los que trabajan en Samsung siempre se creían, soy mejor, somos mejor que todo. Pero sin embargo, el resultado de la empresa sigue bajando. Por lo cual, ya cambiando todo, y uno de los que hizo ese señor empezó a invitar a cada agente en diferente categoría del trabajo laboral, invitando cada uno veterano y le obligó a sus trabajadores que escuchara la charla. Entonces invitó un señor veterano de hacer sushi, que le diera charla a sus empresarios. ¿Sí? O un señor de toda su vida era pescador, que ni siquiera estudió nada, pero invitó un día que escuchara a todos. Entonces ya le obligó a escuchar, le obligó a todos los empresarios, a todos los que trabajaban en la empresa, que escuchara. Ese señor Samsung, dijo, para aprender me costó 3 años. Y para oír, él dijo 60 años, tardó, dice. Él dio mucha importancia de escuchar y oír. Entonces ya desde ese entonces ya los élites que ingresaron a la empresa, escuchando de diferente categoría de trabajo y escuchando de cada uno de ellos, de su experiencia, ya ellos se humillaron a sí mismos. Yo creía que sacando buenas notas en la universidad, creía que era mejor, pero escuchando de ese veterano, escuchando de tal persona, automáticamente su corazón se humillaba y empezó a escuchar. ¿Quién es capaz de oír? El que se humilla realmente. Empezaron a escuchar de la petición de los clientes. Por eso Samsung empezó a dar servicio máximo a los clientes. Incluso en Corea, ellos dijeron, nuestros clientes son nuestro rey. Así dijo. Así que los clientes en Corea para Samsung como rey. Sí, por eso si tú llamas la atención cliente, te escuchan de todo. A cambio de aquí, si te llaman, ni te contesta. ¿Sí? Entonces, ese servicio de atención al cliente, entonces poco a poco, en el corazón de los clientes se aumentaba la confianza de la empresa Samsung. Bueno, ya no hace falta explicar cómo está ahora la imagen de Samsung. Sí. Hace 35 años no tenía esa imagen, pero hoy en día, ya a nivel mundial, reconocida una empresa, sí, competente, ¿no? Bueno, lo que yo quiero decir, hermanos, depende de con quién tú estás, tú también puedes pensar diferente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú pensando ahora en la base de lo que tú hayas vivido? En la base de la cultura en la que creciste, ¿no? En un ambiente familiar en la que tú has vivido, y en esa base tú piensas y lo que ves y es lo que crees tú, y así quieres vivir, por lo cual no hay cambio. Como mucho puede ser un pequeño éxito, ¿sí? Es como vivir como conformando en eso nada más. Entonces necesitas tú escuchar no de una persona a tu nivel, sino a un nivel más alto
ya escuchándolo, también cambia las cosas en este mundo también. Como decía, que el Rambo, ¿cómo se llama? Silvestre. Silvestre Salón, sí. No sé, pero sí. Él te entrenará, entonces ya en un mes, en 3 meses, ya estar diferente físicamente. Porque él es experto, aunque tú no sabes nada, eso sí que va cambiando. De esa misma manera, si tú escuchando, aceptando del otro, eso es lo que te trae cambio verdadero en ti. En el mundo también funciona así. Y cuanto más, en el mundo espiritual también. No es simplemente a nivel que tú ves, ¿sí? Por ejemplo, ver, nosotros vemos, ¿sí o no? Pero exactamente y científicamente ver no es que yo veo, sino ver es aceptar la capacidad de las luces, ¿sí? Por ejemplo, si apagamos la luz, si no hay la luz aquí, ¿puedes ver? No. ¿Cómo? ¿Por qué no puedes ver? Porque nuestros ojos prácticamente no es ver, no está viendo, sino está aceptando las luces, ¿no? Cuanto más bien acepta la luz y más claramente lo ves. Aceptar es, ¿sí? Cuanto más tú aceptas de fuera, ya eso es lo que te trae cambios, ¿sí? Entonces, en la Biblia, hermanos, ¿quién realmente tiene el más cambio grande, el cambio más grande y que Dios pone como muestra, una muestra de la fe? Es Abraham. Y por eso hoy quería compartir este punto. Abraham. ¿Quién es hombre? Es Abraham. El nombre de Abraham aparece desde el capítulo 12, donde hoy hemos leído, por primera vez aparece. Dios le dijo a Abraham su primera palabra, que es el versículo 1, que está escrito aquí. El versículo 12, el capítulo 12, el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí dice, hermanos, vete de tu tierra y de tu parentela. Primero habla de la tierra. En esa tierra, hermanos, como ya aquí creo que varios hermanos son inmigrantes, ¿sí? Ustedes cuando salieron de su país y llegaron aquí en este país, por lo menos aquí hablan español, por lo cual el idioma no habrá muchos choques, dificultades. Pero sin embargo, aunque habla el mismo idioma, pero hay muchas cosas que son diferentes. He visto muchos hijos de los inmigrantes que sufren por ese cambio de la cultura, de la forma de expresar, ¿no? Es muy diferente. Entonces, dejar la tierra quiere decir ya dejar ya tu costumbre en la que tú creciste, ¿no? Dejar ya todo lo que tú has vivido allí, si cómodamente vivía, eso dejarlo, dice, dejarlo. Y vete de tu casa, de tu parentela, dice, con los que tú vivían, con los que hablaban tú, con los que compartían las cosas. Dice Dios, vete de esta tierra, vete de tu parentela, y luego Dios te manda a la tierra que te mostraré, dice, a la tierra que te mostraré. Esto fue, hermanos, el primer encuentro con Abraham, con Dios, ¿sí? Pero nosotros, hermanos, podemos ver, nosotros también llegamos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero escuchando la palabra, ¿con quién lo consulto de lo que has escuchado? Consigo mismo. A ver, si oye la palabra, creo que ha sido, no es para mí, sino para otro hermano, creo que sí. Esta palabra no, es que no es tanto amén. Entonces es un poco, no sé si está un poco mal. Entonces cada uno, escuchando la palabra, otra vez consulta con tú y contigo, con tu base, ¿no? Entonces ya la palabra escuchada, ahora ya se cambia en ti. A lo mejor así habrá sido entonces. Quiere decir que escuchan la palabra de Dios, pero ¿cómo vives? ¿En dónde vives? En la tierra tuya, consultando con tus parentelas, y luego al final, es que yo he escuchado la palabra, pero que no hay cambio en mí. ¿Es por qué? Que no estás escuchando de lo que Dios quiere.
Mira, una vez Jesús dijo a un centurión, porque ese centurión tenía un siervo que estaba a punto de morir, siervo paralítico. Claro, ese centurión creo que era diferente, otro centurión romano que eran más malos, pero este centurión cuidaba de todos sus criados, todos sus soldados. Por lo cual, uno que estaba enfermo, estaba paralítico, por lo cual buscaba de una manera y otra, pero no pudo resolver nada de su problema, de su criado, con lo cual él huyó de Jesucristo. Este Jesús puede sanar a mi hijo, a mi criado, a mi soldado, a mi siervo. Y entonces ese Señor mandó siervos, mensajeros a Jesús que pasara a la casa, ¿no?, de él para curarlo. Pero en el medio camino, y vuelve a mandar otros diciendo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado será sano. Porque yo también soy bajo hombre, bajo orden. Si me dice que mi superior, si me dice que haga esto, lo hago. Y si me manda allá, voy allí. Y si me dice que bien, vengo yo. También a los que están bajo mis órdenes, yo le digo que lo haga, que lo hace. Quiere decir que cuando se escucha la voz de su superior, ya no hay otra cosa más sino hacerlo, ¿sí o no? Y por eso el Señor, él dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Solamente di una palabra, así dijo, ¿no? Si esta palabra llegara al corazón, llegara al oído de su criado, esta palabra le hará sanar, le sanará. Entonces al escuchar a Jesús esto, decía, dando la vuelta a lo que le seguía la multitud, decía, yo no he hallado así tanta fe en Jerusalén, en Israel. Entonces ahora Jesús está dando mucha importancia en lo que ese centurión dijo, que di una palabra. Esa palabra dirige nuestra vida. ¿Me explico? Pero sin embargo, ¿cómo vivimos nosotros? Escuchamos la palabra y vivimos la situación. Si la situación te habla contrario de lo que la palabra, entonces creo que esta palabra no ha sido para mí, sino creo que para tal hermano, para tal hermana. Entonces a lo mejor voy a esperar algo más, entonces que Dios me diga justo a que encaje a la situación mía. Y espera, nunca te llega esa palabra. Quiere decir que eres tú quien misma ya está filtrando la palabra de Dios, ¿no? Quiere decir que no eres tú quien, no eres, o sea, ¿quién escucha la voz de su superior? El que está bajo el orden, ¿sí o no? Pero tú no estás bajo el orden, sino eres tú superior, ¿sí? Y eres tú quien elige la palabra. Eres tú quien elige como si fuera un restaurante, ¿sí? En el menú, a ver si hoy me toca algo así. Eres tú quien elige la palabra de Dios. Al fin y al cabo, esta palabra no puede afectar en el corazón tuyo. Dios ungió al rey Saúl como primer rey de Israel. Cuando él se consideraba que era pequeño. A sus propios ojos que él era pequeño es cuando Dios ungió como rey de Israel, porque si se considera, si se cree que es pequeño, ya escuchará del mayor, ¿sí o no? Y por eso Dios ungió como rey Saúl, pero ¿qué pasa? Dios le dijo el orden que destruyera todos los amalecitos, empezando desde rey hasta todos los ganados, y los bebés y las mujeres, todos son de Amalek, que destruyera. Y dijo a Saúl, sí, Señor. Y ahora convocó a todos sus soldados y fueron a destruir. Pero al momento de destruir, ¿qué es lo que ve? Mira, estas ovejas son gordas. ¿No sería mejor para ofrendar a Dios? Entonces voy aparte, ¿sí? Y luego, ¿quién viene? El rey Agag, el rey de Amalek, viene bien arrepentido.
Madre mía, ¿así cómo se puede arrepentir? Oye, tú te tengo misericordia. Oye, tú aparte. Y luego todos los viles, ¿m? Todos los malos, ¿no? Mataron todos, ¿no? Y los buenos lo trajeron todos. Aparentemente decía para Dios. Pero Dios, ¿qué dijo? Que destruyera a todos, ¿sí o no? Pero vamos a buscar esta cita bíblica. Primer libro de Samuel. Capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, del versículo 10. Voy a leer. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: Me pese haber puesto por la rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dijo, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira, el versículo 11, Jehová Dios dice que él no me ha cumplido mis palabras, pero aquí Saúl dice a Samuel que yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: Pues, ¿por qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Mire, por ejemplo, si él hubiese cumplido la palabra de Dios, se tiene que oír de las vacas y de las ovejas, ¿sí o no? No se tiene que, nada se tiene que, pero él se oye todavía. Pero el que cree, he cumplido la ley. He cumplido la palabra de Dios. Totalmente, él vive en un mundo apartado, no es lo que Dios quiere, sino él vive como haciendo bien de lo que Dios ha dicho. Esto es el problema que hay en nosotros también, hermanos. Aunque escuchamos la palabra, esta palabra no dejamos a que gobierne en nosotros, sino que nosotros escuchándola hacemos como un negocio. Un negocio hacemos con la palabra, ¿no? A ver, esta palabra ha dicho así tal, entonces, bueno, entonces ya te doy tal, otro ya me quito así. Un negocio hace. Con lo cual la palabra no puede trabajar en nosotros. Dice aquí entonces el versículo 15, y Saúl respondió: De Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. La persona la que en la iglesia sufre es por el mismo problema. Aunque escuchan la palabra, aunque tienen la palabra, pero no deja esta palabra que dirija tu vida, sino es que tú piensas: mira, creo que es mejor. Este es el mejor para mí. Creo que estos son buenos y por eso el pueblo perdonó. No soy yo, sino el pueblo perdonó, ¿no? Así que traímos. Se ha desviado de Dios, pero vive y cree como que está bien delante de Dios. Hermanos, vamos a leer el versículo 22. El versículo 22.
Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatrías la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, eso es lo que pasa, hermanos. El que aún vive en su tierra, en su parentela, en la casa de su padre, el que vive aún en este lugar, obviamente vive siendo elegido y ungido por el rey, por Dios, pero ¿cómo vive? Consultando, viviendo, pensando en sí, y así lleva las cosas. ¿Me entiende, hermanos? Por lo cual, Dios lo que quiere hacer con nosotros esta mañana, más que dar una victoria, más que dar un éxito, primero Dios quiere decirnos a nosotros, que es el capítulo 12, el versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de casa de tu padre. Esto es el primero, hermanos. Nacimos en este mundo en el corazón pecaminoso. Nacimos desde Adán y Eva, nosotros ya nacimos en pecado. Hasta que muramos. Así es. Hasta el último hijo de Abraham, ya todos nacimos en este mundo en pecado. Por lo cual, lo que Dios quiere, siendo pecador, Dios no te espera nada de lo que tú que haga algo bien. ¿Por qué? Porque siendo, por ejemplo, no sé si, no, como no tengo perro, ¿sí? Pero sí, algunos que tienen perro, como Teresa, tiene un copito, ¿sí? Aquí al lado, al vecino también tiene un perro, también se llama Piper, ¿sí? Piper. Por ejemplo, si tú puedes dar paseo al perro y el perro se ha caído en un charco de toda la suciedad y lo regresa a casa, ¿tú qué quieres que haga el perro? Siga sacudiendo sus colas, saltando a ti, manchando toda la casa. ¿Qué es lo que quieres? Que no haga nada, que cállate, quieto, estar quieto, ¿sí? Lo primero que es lavarse o no. Dios no te espera nada de lo que hagas tú. ¿Por qué? Si tú haces algo, esto es manchar más aún. No tiene que hacer nada tú, porque nacido en pecado, tú tienes la idea, por lo menos yo tengo que hacer algo para Dios. Yo creo que yo sí, Dios nos ha mandado a su Hijo unigénito, así que ahora como ejemplo tengo que vivir. Pero ¿cómo tú puedes vivir como ejemplo, hermanos? Así que, hermano, lo que Dios quiere, no hagas tú nada, sino cree. Cree en aquel que justifica a los impíos. Yo he mandado a Jesucristo, quien ha limpiado todos tus pecados, que ha limpiado todas tus rebeliones. Creerlo es lo que Dios quiere primero contigo. Pero para esto, Dios primero que tenía que enseñarte cómo eres tú. Para que tú busques a Jesús, Dios tenía que enseñarte quién eres tú. Enseñándote, ahora ya, vete de esta tierra. Vete de esa casa de tu parentela. Vete de la casa de tu padre en la que tú creciste, en la que tú compartiste, en la que tú viviste, en la que tú pensaste. Todo esto no me vale a mí. Así que vete. Esto es el primer paso, hermanos. Vete. Y luego yo te llevaré a la tierra donde yo te mostraré. Ahí donde te quiero llevar. ¿Sí? Hermano, esta mañana todos estamos aquí sentados para escuchar la palabra. Dios quiere eso. Oye, hermanos, oye, hijos míos,
ya no consulte más contigo mismo. Vete de esta casa, vete de esta tierra, vete de esa casa de tu parentela a la que yo te mostraré. Claro, según tu costumbre que tienes, te va a costar para ir a este lugar porque un lugar desconocido, un lugar que nunca había estado. Siempre vivías en esta tierra de tu costumbre, con quien consultaba con tus parentelas, vivías en la casa de tu padre y ahora para dejarlo todo allí, dejarlo todo y luego ir allí, te va a costar. Pero si no lo hace esto, lamentablemente Dios no podía trabajar en Abraham. Por eso lo que Dios quería hacer primero, vete, separarlos. Separándolo, ya te llevaba a la tierra prometida de Canaán. Ahí donde Dios podía trabajar, haciéndole como padre de muchedumbre. Claro, hermano, desde el capítulo 12 hasta el 22, sí, han pasado 10 capítulos hablando del tiempo, no he hecho bien el cálculo matemática de los números, pero del capítulo 12 hasta el 22 sí que han pasado un buen tiempo, porque aquí el capítulo 12 dice es cuando que él tenía 75 años, dice. ¿No? Pero cuando el capítulo 22, cuando él dio a luz un hijo, se llama Isaac, ¿en qué año él tuvo? 100 años, sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado del capítulo 12 al 22? 25 años. Durante 25 años Abraham huía de la tierra de Canaán y vendía a su esposa como diciendo que es mi hermana, ¿sí? Una vez más y luego huía cada vez más de la tierra prometida si no buscaba la vida, se desviaba, pero al final Dios ya le hizo el hombre de fe, yendo hacia la tierra que Dios le mostró. Entonces, hermanos, ahora, ¿quieres algún cambio en tu vida? Primero lo necesitas partir de casa de tu padre. Vete de la tierra en la que tú viviste. Hermanos, ahora Dios nos ha puesto delante de nosotros a Abraham como hombre, como una muestra para cada uno de nosotros. Porque así yo también quiero dirigirte. Así yo también quiero trabajar en tu vida. Pero lo que te impide es tu experiencia, tus pensamientos, tus ideas. Estos son los obstáculos para que Dios podía trabajar en ti. Por eso dijo Dios, ya no necesito más otra cosa, el obedecer a mi voz. Con esto puedo trabajar en tu vida. Pero para obedecer a la voz de Dios, creo que parece que vas a perder. Voy a perder mi tiempo, voy a perder mis cosas, voy a perder mi tierra, voy a perder mis parentelas, voy a perder... No, al contrario, vas a ganar a todos. Vas a ganar a todos, hermanos. Por eso, hermanos, en la iglesia también, ahora, hermanos, Dios nos ha formado. Ya recién cuando yo llegué en España, había 4 hermanos reunidos. Y ellos son los que pedían a la misión que enviara, ¿sí? Y por eso el mejor misionero de la parte de misión envió para España. En lugar de amén, se rieron. Sí. Sí, el mejor misionero, el que sacaba buena nota en el seminario, sí, y la misión mandó para España. Amén. Sí. Es cuando había 4 hermanos, es cuando diácono José también estaba allí, hermana Eulalia, hermano Pablo, Rodolfo Rebrero, Lisi, sí. Y hermano Luis Caranza Paz, ¿sí? 4 hermanos reunidos, entonces ya hacíamos la reunión, ¿sí? En ese tiempo, para mí era
con muchas ganas, con mucho ánimo, ¿sí? Por eso cada día yo salía de casa, iba a Majadahonda, al centro, ¿sí? Muy, muy contento en ese tiempo. Ya recién nos casamos. Pastora nunca en su vida había cocinado, pero después de nuestro casamiento, 25 de febrero nos casamos y luego un mes después salimos. Así que aquí no sabía ella nada, entonces a mí me gusta el pollo, entonces un día le dije, mi amor, quiero comer pollo, entonces ella decía, no hay problema, entonces no te preocupes, yo lo voy a cocinar. Entonces ella fue a Día a comprar un pollo, pero ella se asustó porque en Corea pollos son pequeños así, pero aquí un pollo grande, entonces como tampoco había muchas cosas en la cocina, entonces lo metía el pollo ¿cómo se llama? A la olla, pero no entraba el pollo a la olla. Oh. Y luego como ella cocinaba en la cocina y preparaba, cuando yo vi, el pollo estaba desnudo. ¿Y dónde está su piel? Como a mí no me gusta la pollo, entonces él quitó toda la piel. ¿No? A mí me encanta esto de la piel. Pero me da cosas de lo que es. Entonces él quitó todo, entonces lo puso desnudo el pollo. Sí. Así fue así fuimos nosotros, como inmaduros, ¿sí? Como muy, muy nuevos aquí. No sabía nada en su momento realmente, como hace 11 años llegamos aquí siendo, aunque aún soy joven, pero sin saber nada, ¿sí? Pero gracias a Dios, cada vez, sí, Dios permitía durante 11 años. Pero ahora al ver a la iglesia, ahora y aquí, ¿cuánto estamos? 1, 2, 3, 4, 7, 10. 25 estamos, ¿sí? También en Zoom estamos, ¿no? En Zoom también 25 conectados. Entonces ahora 50 estamos ahora conectados. Pero ¿qué diferencia hay de hace 11 años y ahora? ¿Qué diferencia hay en el corazón de Dios? Es Dios quien quiere trabajar en España, pero ¿qué diferencia hay? Porque han aumentado los números de hermanos. Sí, han aumentado el número de los hermanos, pero Dios no busca esos números, sino Dios busca quién ha partido de su tierra, quién ha partido de su parentela, quién está pendiente de su voz. Dios busca a estas personas. Entonces, hermanos, esta mañana yo quisiera preguntar a cada uno de ustedes, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, estamos reunidos, pero en un día, en una semana, en un mes, ¿tú cómo vives? ¿Quién es el que conduce? ¿Quién es el que dirige la vida, cada paso de vuestra vida? Entonces, esta pregunta realmente nos hace, ahora Dios que sí, ha engrandecido la iglesia, sí, aún más este año, la misión de Corea ya quiere trabajar en España, sí. Entonces ya vendrán misioneros pastores. Dentro de una semana ya viene el pastor, el encargado de la misión Buenas Nuevas de Europa desde Corea. Después de que hubo esa rotación, este pastor está en la iglesia de Cheonju, quien es la iglesia central de la provincia de Cheonbu. Por primera vez viene a España primero. ¿Por qué? La misión está considerando organizar un evento en España. Por eso viene al ver las instalaciones, a ver en qué podríamos trabajar aquí. Viene este mes, ya dentro de una semana viene. Sí. La misión quiere trabajar de lo que Dios quiere. Y ahora en España. Pero pregunto a nosotros mismos, a cada hermano, ¿nosotros cómo estamos? ¿Cómo vivimos? Realmente Dios, de la misma manera que Dios llamó a Abraham, Dios así nos llamó también. Pero por el engaño de Satanás, a pesar de que salimos de la tierra, pero aún consultamos con quién. Con la tierra, con los parentelas, con la casa de su padre. Por lo cual Dios no puede dirigir y se lamenta. Y dice aquí, como hemos leído en el primer capítulo de Samuel,
Aquella noche que dijo Dios acerca de Saúl, aquella noche, ¿cómo estaba? Aquí dejando la mano, otra vez volvamos. Primer libro de Samuel, donde hemos leído. Capítulo 15, el versículo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 11. Dice, me pese haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se empesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, dice. Hermano Samuel, ahora ya al escuchar de esa voz acerca de Saúl, aquella misma noche se apesadumbró y clamó toda aquella noche, dice. Mientras que, hermanos, tú sigas viviendo en la tierra, sigas viviendo en tu parentela, sigas viviendo en esa base de tu experiencia, hay muchos que se apesadumbran, ¿sí? Y claman a Dios. Realmente, Dios, por favor, tú nos has salvado para que ya no vivamos más en esa costumbre del mundo, sino a la tierra que Dios nos muestra. Allí Dios nos ha salvado para dirigir así. Pero sin embargo, ¿cómo vivimos? Pregunto a cada uno de ustedes. Por eso esta mañana quisiera compartir este punto. Más que nada, que esta palabra nos hace pensar, ¿yo cómo estoy? Sí, es necesario que hay que trabajar. Sí, es necesario que hay que ganar dinero. Es necesario hay que vivir en este mundo, sí. Pero ¿cuál es la dirección que tienes tú? ¿Hacia dónde vas tú? Estando en la tierra, casa de tu parentela, casa de tu padre, así aún estás acostumbrado a vivir en este hombre viejo, según el corazón que te dice, según el corazón que te habla, o si no, lo que Dios hoy nos habla. Hermanos, ¿qué crees que Dios ha ungido, ha llamado, ha traído a la iglesia? ¿Para qué? ¿Por qué Dios nos ha traído a la iglesia? ¿Por qué Dios nos ha puesto una parte como siendo parte de la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Aunque cada uno somos diferentes miembros, pero un solo cuerpo, ¿no? Entonces, ¿usted cómo vive? Para su vida, sí, conoce todo bien, ¿no? Pero ahora, como cuerpo de Cristo, claro, escuchar la palabra, sí, escuchamos la palabra. Pero tú qué conoces del corazón de un hermano, ¿no? Cuando te duele un dedo meñiques, te preocupas tanto, ¿sí? Pero cuando un hermano, ¿no?, está mal, ¿no?, ¿y por qué no tienes interés de tal hermano o tal hermana? Es porque ya cada uno estamos siendo más egoístas, ¿sí? ¿No? Esto ya está desviado de lo que Dios ha traído. Dios ha puesto a nosotros como un hermano, un cuerpo. El viernes en la noche tuvimos la reunión de células todos juntos, ¿no? Es cuando ya, escuchando de los testimonios, ¿sí?, algunos hermanos se alegraban mucho por la reunión de viernes de células. Si yo no tuviese esa reunión, no tendría con quién consultar, con quién hablar, con quién abrir mi corazón. Sí. Pero
para los demás, porque ahora estamos 50 personas escuchando, pero entre todos los 50 hermanos, ¿no? No realmente están aprovechando de esa reunión de células. Realmente esto sí que para ti es una reunión donde tú puedes abrir tu corazón y escuchar de los hermanos. O si es así, entonces ¿por qué? ¿Por qué para ti más que otro tiene más preocupación, más cargas de la vida? ¿No? ¿Y por qué serían? Hermanos, cuando dijo primero Dios a Abraham, más que otra cosa, primero dijo, vete, dijo así. ¿No? Con esa carne, con este cuerpo, con este corazón del ser humano, dijo Dios que no hay que hablar más, ¿no? Ni edificar ni modificar, ¿no? Ese corazón del hombre es continuo solamente el mal, dice. Esta carne, la carne es carne, ¿no? Vamos a buscar el libro de Romanos. Romanos capítulo ocho, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, el versículo 5. Romanos 8, capítulo 5 voy a leer. Romanos 8, capítulo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí dice, la carne es la carne y el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios. ¿No? Quiere decir que mientras que tú tienes esa costumbre de hablar de tu corazón, de tu pensamiento, con esa manera nunca jamás puedes agradar a Dios, dice. Por eso Dios nunca te ha dicho que tienes que modificar el corazón y tu carne y el deseo. No, esto ni hablar, sino vete allí. Vete de. Entonces, ¿cuál es la tierra? ¿Cuál es la parentela? ¿Cuál es la casa de tu padre? Ah, entonces de verdad, pastor dijo que entonces, Janet, hoy ya, mira, pastor me ha dicho que me vaya de casa. Entonces, ya hermana Graciela, entonces se preocuparía mucho por su hija, ¿no? ¿No? No digo que vaya de casa así física. No, qué significa la tierra, la parentela y la casa de tu padre? Es tu carne, es tu corazón. Este corazón tan engañoso y perverso y esta carne nunca te hace agradar a Dios. Por eso no es algo que modificar, no es algo que mejorar esta carne. No, vete de esta. Cortaron. Ah, entonces, ¿cómo quiere que pastor yo que corte? Entonces, ¿me muera yo? No. La Biblia dice, hermanos, ¿no? Dice, Gálatas, dejamos aquí la mano, así que de repente se me ha ido.
Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas está, ¿dónde está? Después de Corintios. Después de Corintios está el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, el versículo 20, el versículo 19. El versículo 19, ¿alguien puede leer en voz alta, por favor? Gálatas capítulo 2, el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, en fin de vivir para Dios. Aquí habla, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dice, está muerto, dice. Desde que nosotros recibimos la salvación y que ustedes todos recibieron el bautismo, ¿no? ¿Alguien después de recibir la salvación que no haya recibido el bautismo? Teresa, con razón. Con razón, ahora entiendo. Ahora entiendo. Sí, ahora este verano, hermanos. Sí, con razón, ahora ya entiendo. Después de recibir la salvación, quiere decir, recibir la salvación es como ya recibir el perdón de los pecados. Antes de recibir la salvación es como hombre pecador, ¿sí? Pero después de recibir la salvación ya nacimos de nuevo en Cristo como nuevo hombre que es justo, limpio y santo. Amén. Amén. Esto es nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es el recibir el bautismo? Ese recibir el bautismo es una ceremonia que sumergiéndote en agua donde no puedes respirar. Quiere decir que este viejo hombre carnal muere allí y sale del agua como nuevo hombre en Cristo para vivir a Dios. Amén. Amén. Esto es el recibir el bautismo. Así, con la razón de esa Malena, aún vive. ¿Sí? Aún vive, ¿sí? Entonces ahora hay que llevarlo al agua. ¿Sí? Aquí dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El 20, todo junto leamos. 1, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es la vida que tienes tú, hermanos. Después de recibir la salvación, si vivimos en esta carne, pero ya no vivimos como antes, sino vivimos por la fe del Hijo de Dios. Amén. Amén. Vivimos no porque mi corazón me habla así. Ya no vivimos porque ya nosotros partimos de la casa, partimos de la tierra, ya esta tierra, este cuerpo, este pecado ya está muerto. Amén. Amén. Así que hermano, ya no hace falta más vivir según el corazón que te habla, porque ya está muerto, hermanos. Hay veces que te acuerdas de tus abuelos que ya están fallecidos ahora, ¿sí o no? Sí, te acuerdas de los abuelos, sí. Pero tú dices, oye, esta tarde voy a comer con mi abuela que hace 20 años falleció. Voy a comer con ella. ¿Eso tiene sentido? No. Puedes pensar de los muertos, pero no cuentas con ellos para vivir hoy, ¿sí o no? De la misma manera, ahora ya Dios ha matado, ya estamos muertos en la carne, ya no vivimos nosotros.
sino Cristo vive en nosotros. Y además, Él sí que lo vivimos en esta carne, ya no como antes. Ya no consultamos más de esa carne, ni la casa de tu parentela, ni casa, ni la tierra, ni con tu parentela, sino ahora por la fe en Cristo, dice. Ah, Cristo que me habla. Cristo que quiere conmigo. Entonces, hermanos, ya ese Rambo si te entrena tu cuerpo, entonces en un par de meses cambia diferente, ¿sí o no? Imagen diferente. Y lo más que si te entrena de la parte de economía, entonces cambia tu vida, ¿sí o no? Y ahora si Cristo dirige tu vida, ¿será mismo que hoy? ¿Será igual que ayer? Diferente. Mucho mejor que Rambo. Mucho mejor que Elon Musk. Ese Cristo así nos quiere dirigir, hermanos. Te pide ahora Dios, te habla, así que ya vete. Este cuerpo, esta carne, ya no es más contar con ellos. Considerarlo ya muerto. Ah, sí, Señor, desde hoy soy para ti, Señor. Trabajo para ti, Señor. Como bien, hermanos, tiene que comer bien también. ¿Pero para qué? Para Cristo. Compra la ropa, hermanos, sí. ¿Para qué? Para Cristo. Compra el coche, hermanos, ¿para qué? Sí, hacen negocio, ¿para qué? Para Cristo, hermanos. ¿No? Mientras tanto que Dios nos ha dado esta vida, estamos viviendo en Cristo. ¿No? Entonces, ese Dios ya irá permitiendo, abriendo la puerta. Y además Dios ahora nos ha permitido la iglesia, hermanos. Entonces Dios te ha puesto como parte de la iglesia. Tienes que conocer cómo está la iglesia. No solamente tiene que venir a la iglesia, sino tiene que preocuparte de la iglesia. Ahora, a ver, sí, ¿qué falta aquí? ¿No? Aquí en esa pared, ¿qué falta, hermanos? ¿No? Sí, sabe bien, hermana Vivian. ¿Qué falta esta pared? Una tabla un tablón de anuncio de la iglesia para que los hermanos puedan venir a ver qué es lo que, mira, qué hubo esas noticias, esas novedades, ¿sí? Entonces cada uno con ese corazón ya tiene que venir a ver en la iglesia cómo está el tema de la cocina, a ver cómo está el tema de la limpieza. Creo que pastor tiene ese corazón de salir de aquí a buscar un local. ¿Cómo va ese tema? Dentro de poco viene pastor. En esa semana tenemos seminario virtual con el pastor de Berlín. Ahora, entonces, ¿cómo va preparando ese tema? Pero nadie pregunta eso. Si yo callo, entonces nadie se entera de nada. ¿Y esto está bien? No, hermanos. Aquí tenemos 20 hermanos. Aquí tenemos 20 hermanos con los que ya pueden avisar, pueden ser una ventana a los que se conectan desde provincia, ¿sí o no? Los hermanos de que viven en la provincia, ellos por la distancia no pueden venir, pero quieren conocer de la iglesia. Pero ¿por medio de quién ellos podrán conocer? ¿No? Por medio de cada hermano que está aquí. Pero ¿por qué no se enteran de nada de nosotros? Porque está mal ahora, sí. Aunque Dios tiene esa voluntad, ese propósito, nos ha llamado, pero cada uno aún vive en su tierra, aún vive en su parentela, consultando uno al otro, aún vive en su mundo nada más. ¿No? Dios quiere sacarlo, Abraham, de esta tierra, de esa casa de parentela, de esta casa de su padre, a la tierra que demuestra. Claro, han pasado 10 capítulos. ¿No? Y no sé si en qué capítulo estaríamos nosotros. Pero seguro que hemos pasado el capítulo 12. ¿No? ¿Cuándo llegaría el capítulo 22? No sé, el tiempo lo sabe el Padre. Pero lo que sé, hermanos, llega el capítulo 22. En el capítulo 22, cada hermano va a dar a luz un hijo, Isaac, que es el hijo de la promesa. Así Dios nos ha llamado, hermanos. Pero si vemos ahora mismo, es que yo tengo este problema, yo tengo esta dificultad, yo tengo así, yo no creo que no tenga tanta fe así. Vivimos así.
Pero tenemos una dirección, hermano. ¿Y de dónde salimos? ¿A dónde vamos, hermanos? Dios nos ha sacado del Egipto, del pecado. Ya recibimos la salvación. Tenemos el inicio. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Dios? Ya no vivir más con esa carne. Ya no consultar más con tu parentela, sino vete a la tierra que te voy a mostrar yo. Ya vivir con ese Dios. Entonces, hermanos, dice Dios, los ancianos soñarán, dice, del mañana. Hermanos, ¿quién tiene sueños? ¿A quién tú preguntas cuál es tu sueño? A un joven. No le vamos a preguntar al diácono cuál es tu sueño. ¿No? Porque creo que no me toca soñar. Sí. No me toca. Sueño sí, de cabeza. Pero dice la Biblia, los ancianos soñarán, dice. Y los jóvenes verán visión, dice. ¿No? Quiere decir que los jóvenes tienen una visión. Una visión no es de ahora, sino ver lo que viene adentro, delante, en el futuro. Pero hoy en día los jóvenes, ¿cómo viven? Al día vive. Al día. Hoy no tengo trabajo. Hoy no tengo esto. Entonces vive al día nada más. No tiene esa visión. Los ancianos, ¿cómo viven? Ay, la jubilación, sí, la jubilación, no tengo ya, no. Para mí es como lujoso de tener sueño. Pero hermano, en Cristo ahora ya cosa diferente, hermanos, ¿sí? Así que hermanos, ya pensar ya no más en ti con tu carne, sino lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermanos. Lo que Dios quiere hacer en la iglesia, ahí unir tu corazón. Entonces, sí, Señor, desde hoy vamos a volver al capítulo 12 y así terminamos. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, el versículo 1 voy a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El 4 todo junto leemos. 1, 2 y 3. Y se fue Abraham como Abraham ya dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora el versículo 5 nos toca esta mañana. Sí, pastor, sí, Señor, ya no cuento más con la tierra, con parentela, sino hoy me voy de acá. Hoy me voy de esta carne. Hoy me voy de este pensamiento a donde tú me vas a mostrar. Amén. Amén. Entonces, con ese corazón ahora, moverse, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería moverse, pastor? Los hermanos que todavía no están comprometidos a venir el domingo, hermano, muévese, venir al domingo, ya decidir su corazón. Mira, los domingos es el tiempo, es el día de Dios que ya pase lo que pase domingo, voy a la iglesia. Y luego a los que vienen el domingo, no solamente voy a venir a la iglesia, sino ahora yo voy a cualquier hermano que sea, a una hermana, yo voy a expresar lo que hay en mí. Hoy sí, hoy a la iglesia voy a expresar mi corazón. Moverse, hermanos, ¿sí? Y el tema de una cosa y otra también, de la iglesia, a ver, hermanos y hermanas, aquí creo que en la cocina, o aquí creo que en el culto, creo que aquí falta entre los hermanos hablando uno al otro, ya como iglesia tiene que crecer ahora. Pero ¿con quién? ¿Con quién? Dice aquí, Abraham salió con Lot, dice. Abraham salió, se fue
el versículo 5, el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. ¿Con quién salió Abraham? Con Lot y Sarai, con sus personas, sí, junto. Entonces, hermanos, ahora, ¿sí? Hablando, expresando uno al otro, entre los hermanos, entre las hermanas, ¿sí? Porque este año, si Dios nos está permitiendo, ¿sí? Tanto el grupo de alabanza, tanto el grupo de las células, ¿sí? De esa manera ya no vivir más como antes, sino ahora Dios nos va a permitir esa vida. Realmente los ancianos soñarán de mañana, los jóvenes tendrán esa visión de lo que Dios va a hacer en nosotros, ¿sí? Así que la iglesia en esta palabra, en Cristo, irá creciendo, hermanos. Bueno, hermanos, hoy hasta aquí compartimos. Hoy vamos a orar antes de terminar. Oremos, hermanos, cada uno por la iglesia, por cada hermanos. Y los hermanos que viven en la provincia, que oren por favor por la iglesia de Madrid. Y aquí los hermanos presentes, también que oremos por la iglesia.